Esta es una producción de Grupo Fórmula. Stephanie Enaro, maestra en Relaciones Internacionales, Geopolítica y Seguridad por el TEC de Monterrey, Sciences Po de París y el King's College de Londres. Antes que nada, gracias, maestra, por esta conversación. A ti, Ricardo, por la invitación. Es un honor estar contigo. Stephanie, ese minúsculo e invisible enemigo que es el coronavirus está cambiando nuestro entendimiento de todo un planeta. Yo creo que sí, Ricardo, porque es como si de alguna manera nuestra vida se hubiera puesto en pausa y llegó un cambio que nos rebasó. Yo creo que la primera forma en que podemos notarlo es que ya vemos que solamente necesitamos transportarnos para lo esencial y que hay muchas cosas que han cambiado en esta nueva realidad virtual, donde ya dejamos huella de nuestros datos que se transforman en información artificial, y también porque hasta la seguridad nacional se ha transformado hasta ser un concepto personal. Tenemos un virus que derrotó a imperios que tenían millones de dólares invertidos en armamento militar. A ver, ese es un enfoque muy novedoso. ¿Dirías que el COVID-19 ya no es solamente un tema de salud, es también un asunto de Estado y de seguridad nacional? Yo creo que sí, Ricardo, porque fíjate todo lo que este virus ha detonado. Comenzó como una crisis sanitaria, luego surgió una crisis económica, luego ha detonado una crisis en la cadena global de suministros, que se empieza a hablar de nuevos realineamientos en los modos de producción. Y fíjate ahora cómo están los controles para los viajeros que necesitan presentar una prueba negativa ya para viajar a muchos países. Creo que esto llegó para quedarse y estamos al inicio de un mundo nuevo. Ahora, ¿en qué medida se ha infiltrado ya? Este tema lo acabas de tratar en un artículo tuyo muy importante, como siempre, y que me llamó particularmente la atención. En El Economista, donde escribes, ¿en qué medida, pues, más bien se ha infiltrado ya el crimen organizado en toda esta fenomenología caótica generada por el COVID-19, las vacunas, la vacunación, las pruebas, los viajes, la inmovilidad, etcétera? Ricardo, desgraciadamente vemos que la única que está en apuros es la economía formal, porque a la economía del crimen organizado le está yendo maravillosamente bien. Hay Ah, noticias alrededor del mundo de que están traficando, por ejemplo, con tanques de oxígeno, empezaron con mascarillas, pero lo más relevante en este momento me parece que es que están traficando con pruebas de PCR falsas. Es decir, si tú vas a tomar un vuelo, te la fabrican y dicen que saliste negativo y puedes abordar, y esto pone en riesgo a todos los pasajeros, y también están traficando ya con las vacunas. hay una batalla mundial, ahora que lo mencionas, por las vacunas, y los países más poderosos económicamente parecen estarlas acaparando. El COVID-19 ensanchará la brecha entre ricos y pobres, hablando de naciones, pero también entre ricos y pobres, hablando de individuos. Yo creo que sí, Ricardo. Mira, yo creo que el coronavirus no está poniendo en el mapa nada que no estuviera aquí. Yo creo que solamente hizo que las tendencias que ya estaban se aceleraran o que se hicieran más marcadas. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, ahora que estábamos hablando del tema del crimen organizado. Vemos que, por ejemplo, las vacunas, pues los países están haciendo lo posible por conseguirlas, pero a ver, Ricardo, no todos los países tienen el mismo poder adquisitivo, entonces no pueden comprar el mismo número de vacunas. Entonces esto hace que sus procesos para inmunizar a su población sean más lentos. Entonces la población se desespera y los que tienen los recursos empiezan a buscar al crimen organizado para poder vacunarse. Mira, nada más te voy a dar un ejemplo. En A ver, Australia se empezaron a vender las vacunas desde diciembre y lo encuentras en la dark web y tienen un costo, Ricardo, de hasta $24,000 australianos por tan solo una dosis. Entonces, tienes que ser una persona realmente pudiente para poder tener acceso antes que el resto. ahora dime, en México, a propósito, hemos vacunado hasta ahorita, suena muy bien, en principio, 700,000
800,000 personas. Pero suena muy mal cuando nos damos cuenta de que esto es el menos del 1%. 126 millones ya, según el último censo del INEGI. Y que al paso que vamos, si seguimos a este ritmo, el cálculo es que nos vamos a tardar 8 años en vacunarnos a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dimos cuenta a tiempo de la importancia de esto? Porque además somos el país peor evaluado en cuanto al manejo de la pandemia en todo el mundo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué hemos hecho? ¿O qué estamos haciendo mal? Yo creo, Ricardo, que esto responde a una ausencia de planeación y a una ausencia de estrategia. Porque mira, el caso más exitoso que ha sido el de Israel, que ya casi ha vacunado al 50% de su población, por lo menos con una dosis. Como 9 millones de habitantes por ahí, ¿no? Es correcto, esa 8 o es 9. la población de Israel. Entonces, ellos empezaron con esta campaña aproximadamente desde el 20 de diciembre. Entonces vemos que Roma no se construyó en un día, que también fueron muy estrictos en el manejo de la pandemia, pusieron confinamientos estrictos, protegieron sus fronteras, suspendieron el tráfico aéreo. Por ejemplo, ahora que ya casi tienen al 50% de su población con tan solo una dosis, se dieron cuenta de que hay nuevas variaciones de este virus, las nuevas cepas, que pueden poner en riesgo este éxito. Pusieron otro confinamiento desde la semana pasada y también cerraron las fronteras aéreas para que nada pudiera poner en riesgo a su población. ¿Qué les dirías finalmente al subsecretario López-Gatell y al propio presidente López Obrador, que está ahora precisamente infectado del virus, contagiado de COVID-19? ¿Qué les dirías si los tuvieras enfrente? ¿Qué tendríamos que hacer? Y si estamos a tiempo de salir de la zona de desastre. Yo creo primero reconocer que nuestro tercer lugar en número de muertes es dolorosísimo. No tengo Ya palabras. rebasamos a la India. Y estás hablando, perdóname, nada más para entendimiento de quienes nos están viendo. No estamos hablando de un índice o de un porcentaje. Estamos hablando de números absolutos. El tercer lugar ya en número de muertos, solo después de Estados Unidos y Brasil. Perdón, continúa. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a los dos? Ojalá que los tuvieras enfrente. Yo creo que el primer paso para cambiar es reconocer el fracaso y reconocer los errores. Hay que reconocer que no se ha tenido una buena estrategia porque hablan los números. Esto va más allá de un asunto ideológico. Y yo creo que no hay economía que pueda ser más valiosa que la vida humana. Tendríamos que cambiar la estrategia o por lo menos sentarnos, como ya ahí por ahí reconoció un poquito López-Gatell, de que habría la posibilidad de replantear algunos cambios en la estrategia. Tendríamos que hacerlo ya, y la pregunta, te insisto, es si estamos todavía a tiempo. Yo creo que nunca es tarde, Ricardo. Yo creo que cada segundo que pase, si decidimos cambiar, hay vidas que se pueden salvar. Cualquier vida que podamos salvar ya es un avance, pero sí creo definitivamente que se tiene que poner a la vida humana en el centro, que se tienen que acelerar los pasos y sobre todo que se tiene que aceptar la realidad. Yo creo que en un inicio el hacer tan pocas pruebas fue una manera bastante limítrofe de no querer aceptar la realidad. ¿Crees que se equivocó la estrategia de procurar que hubiera siempre las suficientes camas en lugar de tomar medidas que previnieran que no hubiera necesidad de camas? Yo creo que sí, y mira, el mejor ejemplo de esto es Alemania. En Alemania tenían estos taxis, que son los taxis Corona, que iban manejando por la ciudad y tenían radios, entonces iban monitoreando el estado de salud de la población y si había algún enfermo, estos taxis obviamente, Ricardo, eran manejados por personal del servicio médico, iban a las casas, los checaban, los atendían y ya solamente si estaban muy graves, los llevaban al hospital y esto hacía que hubiera camas disponibles. Pero el tema aquí es que estaban muy conscientes de cómo estaba su población y ha sido un caso de éxito. Algo más que desees puntualizar, algo que no te haya preguntado con absoluta libertad, incluyendo, y puedes incluir tu frase de el último en salir que apague la luz. Antes de apagar la luz, Ricardo, yo creo que toda crisis trae oportunidades.
Yo creo que lo mal que lo ha hecho México en la pandemia, yo creo que es una oportunidad para reflexionar y para tomar el liderazgo, para corregir esos errores. Yo creo que ahora que se ha detectado que hay muchos grupos delictivos en la Ribera Maya que están vendiendo estas pruebas falsas a los turistas, yo creo que México debería sumarse a los esfuerzos del Foro Económico Mundial para compartir esta base de datos en una aplicación que se llama Common Pass y que así se pueda verificar que efectivamente las pruebas hayan hecho con un laboratorio certificado, que sea información verídica y podamos contribuir a que los pasajeros viajen seguros. Y creo que también, Ricardo, al igual que China, lo deberíamos tener también para nuestros vuelos domésticos, porque esto se está poniendo muy complicado. Ya incluso vimos que ya tenemos una cepa nacional que se descubrió Lo en que acaba Jalisco. supuestamente de surgir en Jalisco, ¿no? Es correcto, creo que no estamos jugando y creo que tenemos que cuidarnos también entre nosotros mismos. Stephanie Enaro, reconocidísima experta y maestra en relaciones internacionales y geopolítica. De verdad, siempre muy aleccionador hablar contigo, maestra, y gracias por la contundencia y claridad de tus expresiones. Gracias a ti, Ricardo, y ahora sí, el último en salir, apague la luz. Estamos en contacto, Stephanie, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.